Muy bien. Entonces vamos a iniciar, como les había indicado, lo correspondiente al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es también conocido como el nombre de ciclo del ácido cítrico. También se lo conoce con el nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El ciclo de Krebs es la vía final común para la oxidación de todos los nutrientes, sean estos hidratos de carbono, lípidos, proteínas, y como consecuencia de esto es que se va a producir justamente una interrelación importante tanto entre el ciclo de Krebs como el resto de los ciclos. ¿Por qué es que estos otros ciclos se ensamblan con el ciclo de Krebs? Debido a que la mayoría de estos ciclos va a permitir el metabolismo tanto de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas, hasta acetilcoenzima A. Y como vamos a ver, la acetilcoenzima A es la molécula iniciadora del ciclo de Krebs. En algunos otros casos, no precisamente se degradan a acetilcoenzima A, pero sí se degradan a cualquier otro componente intermediario que se conoce como intermediario metabólico del ciclo. Entonces, por este motivo es la importancia del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también tiene una importancia en otro tipo de procesos, como por ejemplo en la gluconeogénesis, en la lipogénesis, en la cetogénesis, en la interconversión de aminoácidos, aunque muchos de estos procesos ocurren en la mayoría de los tejidos, pero el tejido hepático es donde se producen estos procesos de manera significativa. Por lo que cualquier problema que nosotros tengamos a nivel del tejido hepático, cualquier repercusión va a ser muy importante cuando se produzcan daños en las células hepáticas. Por eso es que todo nuestro organismo se ve afectado, por ejemplo, como consecuencia de una hepatitis aguda. No tenemos energía suficiente para poder realizar ejercicio físico. Por eso es que cuando un paciente tiene eh, hepatitis, obviamente el médico le dice que debe guardar reposo. Peor todavía, si es que el tejido hepático no solamente está lesionado, sino este tejido hepático ha sido reemplazado con tejido conjuntivo, como sucede, por ejemplo, en la cirrosis hepática. Con relación a las alteraciones que se puedan producir a nivel del ciclo de Krebs, es importante indicar que como el ciclo de Krebs está directamente relacionado a nivel de la síntesis de ATP, entonces una alteración, un defecto genético en el ciclo del ácido cítrico tendría tendría consecuencias graves, muy importantes. Existen más bien pocos defectos genéticos, sobre todo relacionados con la producción de enzimas al ciclo de Krebs. Estas están directamente asociadas principalmente con daño neurológico grave como consecuencia de una formación muy deteriorada de ATP a nivel del sistema nervioso central. Muy bien, entonces una vez que ya hemos determinado cuál es la importancia biomédica del ciclo de Krebs, entonces vamos a comenzar a explicar. A través del ciclo de Krebs se va a producir la extracción oxidativa de electrones. La molécula iniciadora del ciclo de Krebs es la acetilcoenzima A. Y el ciclo de Krebs, al igual que la cadena transportadora de electrones, es una serie de reacciones de oxidorreducción. A través de este proceso, la
coenzima A se va a oxidar y va a producir la liberación simplemente de coenzima A. Es decir, que el grupo acetilo es el que va a ingresar al ciclo de Krebs. Esta reacción de oxidación va a provocar la reducción de alguien y lo que se va a reducir son justamente las coenzimas. De manera que tal que como producto final del ciclo de Krebs vamos a tener gran cantidad de NAD reducido, vamos a tener también FAD reducido y simplemente como consecuencia del ciclo, una molécula de ATP, solo una. Por lo tanto, el ciclo de Krebs como tal no es una molécula, no es un metabolismo energético, sino lo que hace es proporcionar coenzimas reducidas. Coenzimas reducidas que van a ingresar a la cadena transportadora de electrones y a través de la cadena transportadora de electrones sí se va a producir la liberación de gran cantidad de ATP, más liberación de agua. En el ciclo de Krebs directamente no interviene el oxígeno, pero sí se libera dióxido de carbono. Entonces, ¿de dónde va a aparecer este oxígeno? Porque en el ciclo de Krebs no hay consumo de moléculas de oxígeno, como sucede en la cadena transportadora de electrones. Sabemos que los electrones al final de la cadena, en el complejo 4, se unen a un átomo de oxígeno y a 2 átomos de hidrógeno para formar una molécula de agua. En cambio, estos oxígenos que se van a liberar en el ciclo de Krebs en forma de dióxido de carbono provienen del grupo acetilo de la acetilcoenzima A. Entonces se va a producir la liberación de 2 moléculas de dióxido de carbono. Aparte de esta función muy importante, que es la función energética del ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs también cumple una segunda función que no es menos importante que la anterior, debido a que el ciclo de Krebs va a proporcionar intermediarios metabólicos para suplir las deficiencias que pudiesen producirse en los diferentes metabolismos, ya sea el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, como vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos en ayuno, un ayuno prolongado, lo que vamos a tener es una deficiencia de glucosa. Entonces, unos intermediarios, unas moléculas que forman parte de este ciclo de Krebs van a bloquear este ciclo de Krebs y van a salir hacia la matriz, hacia el citoplasma celular, van a salir de la matriz mitocondrial hacia el citoplasma de la célula y se van a convertir en glucosa. Entonces, el ciclo de Krebs cumple 2 funciones principales, muy importantes. Por un lado, producción de energía y por otro lado, síntesis de moléculas. Proporciona justamente el ciclo de Krebs los intermediarios metabólicos para la síntesis de moléculas que nuestro organismo requiera. ¿Cómo funciona básicamente el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs se van a producir 4 reacciones oxidativas que van a producir la liberación de energía. Liberación en forma de coenzimas reducidas. Entonces son 4 reacciones que van a formar coenzimas reducidas. Aquí tenemos la primera producción
de NAD reducido. Tenemos un primer NAD reducido, un segundo NAD reducido, un tercer NAD reducido y un FAD reducido. Entonces, estos 4 procesos oxidativos van a liberar, van a aportar energía libre para que se ensamble con la cadena respiratoria de la mitocondria y se forme, se sintetice ATP. La acetilcoenzima A, que es la molécula iniciadora del ciclo de Krebs, es el producto final del metabolismo o de los otros metabolismos, del metabolismo de hidratos de carbono, del metabolismo de lípidos, del metabolismo de proteínas. El producto final se recibe el nombre de acetilcoenzima A. Esta molécula, acetilcoenzima A, es la que va a iniciar justamente el ciclo de Krebs. Además de las 4 coenzimas reducidas, en el ciclo de Krebs, ya las hemos nombrado, 3 NAD y un FAD, en el ciclo de Krebs de manera directa se va a formar una sola molécula de ATP. Entonces, el ciclo de Krebs produce un intermediario de alta energía, aunque no se forma directamente en forma de ATP. El ciclo de Krebs lo que va a sintetizar, lo que va a liberar es GTP. Pero este guanidín trifosfato, este GTP, fácilmente puede convertirse en ATP. Entonces, ¿qué es lo que se forma al final de cada ciclo, de cada vuelta? Por cada acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs, se forma 3 NAD, un FAD, un GTP, que se transforma fácilmente en ATP, y 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, esto es lo que se va a formar durante el ciclo de Krebs. Vuelvo a repetir que casi todo el dióxido de carbono formado es producto de las reacciones de descarboxilación que se van a producir a lo largo del ciclo de Krebs. Entonces, se va a producir la liberación de dióxido de carbono, no por consumo, no por utilización de oxígeno del medio. Vuelvo a repetir, como sucede en la cadena respiratoria de la mitocondria. Los electrones se unen a el oxígeno y al hidrógeno para formar agua. En este caso, no. Esta liberación de dióxido de carbono proviene de las reacciones de descarboxilación producidas a lo largo del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se encuentra integrado con otros grupos. Como habíamos indicado, el ciclo de Krebs tiene 2 funciones. Una función energética, que la hemos explicado aquí en esta imagen, en la anterior imagen. ¿Por qué? Porque va a formar la liberación de coenzimas reducidas y sabemos que el NAD y el FAD ingresan a nivel de distintos complejos proteicos en la cadena respiratoria de la mitocondria, lo que va a producir finalmente la formación, la liberación de gran cantidad de ATP. Vayan recordando qué cantidad de ATP se forma cuando la cadena comienza en el complejo 1 por el NAD y qué cantidad de ATP se forma cuando la cadena comienza en FAD a nivel del complejo 2. Entonces, obviamente, el ciclo de Krebs se ensambla con la cadena mitocondrial.
La siguiente función es la de proporcionar intermediarios metabólicos. Pero para poder nosotros hablar de esta proporción de intermediarios metabólicos, nosotros podemos observar que el ciclo de Krebs es simplemente esta parte del metabolismo que se produce en nuestro organismo. Por lo tanto, como podemos ver claramente, cuando hay una degradación, por ejemplo, del glicerol, que está formando parte de los triglicéridos, se forma acetilcoenzima A. Cuando se degrada la glucosa, se forma acetilcoenzima A. Cuando se degrada el lactato o los aminoácidos, se forma finalmente acetilcoenzima A. Entonces, efectivamente, el punto común de todos estos metabolismos, es la síntesis de acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A es la molécula iniciadora del ciclo de Krebs. Fíjense que la acetilcoenzima A no forma parte del ciclo de Krebs, no es un componente del ciclo de Krebs. Esta acetilcoenzima A es externa al ciclo de Krebs, pero es la que va a iniciar, la que va a comenzar el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el oxalacetato se tiene que unir a la acetilcoenzima A, específicamente al grupo acetilo de la acetilcoenzima A para formar citrato. Y de esta manera inicia el ciclo de Krebs. Entonces, además del importante papel que tiene el ciclo de Krebs en la producción de fosfatos de alta energía, el ciclo de Krebs participa en la síntesis de intermediarios metabólicos. Entonces, este esquema, que está aquí un poquitito complejo, lo vamos a simplificar un poco. Y aquí tenemos qué es lo que va a suceder. Simplemente vamos a indicar como ejemplo 2 o 3 reacciones, nada más. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si es que nosotros estamos en un ayuno? Entonces, si nosotros no hemos consumido alimentos, no hemos consumido hidratos de carbono por mucho tiempo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a utilizar como fuente de energía las grasas. Por eso es que el ayuno provoca que perdamos peso. ¿Qué sucede como consecuencia de ello? El ciclo de Krebs se va a iniciar, la acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato para formar citrato. Se produce todo este ciclo de Krebs, ¿hasta dónde? Hasta el oxalacetato. Y esta reacción química de conversión del malato en oxalacetato es una reacción química reversible. Es decir, el malato se convierte en oxalacetato y el oxalacetato se convierte en malato. ¿Por qué es importante hablar de esta reacción química? Debido a que, como consecuencia de ello, este malato puede salir de la matriz mitocondrial hacia atravesar la túnica interna, la membrana interna de la mitocondria, puede atravesar la membrana externa de la mitocondria y este malato, vamos a regresar a la anterior imagen, aquí está el oxalacetato, se convierte en malato en una reacción de ida y vuelta y este malato que sale
atraviesa la túnica interna de la mitocondria, atraviesa la túnica externa de la mitocondria, sale al citosol celular y este malato se vuelve a convertir en oxalacetato, el oxalacetato en fosfoenolpiruvato y el fosfoenolpiruvato en glucosa. Este proceso recibe el nombre de gluconeogénesis. Entonces, como ustedes pueden observar, en este caso se está produciendo la utilización de estos intermediarios metabólicos en la síntesis de glucosa. La gluconeogénesis, vuelvo a repetir, utiliza el oxalacetato. Pero como la gluconeogénesis se produce en el citosol, entonces el oxalacetato tiene que convertirse en malato, sale de la mitocondria al citosol y recién se produce el inicio de la gluconeogénesis. Otro tipo de reacciones también de utilización de los intermediarios metabólicos es, por ejemplo, la síntesis de aminoácidos a través de procesos de transaminación. No nos olvidemos que cuando iniciamos el tema correspondiente a aminoácidos, habíamos dicho que existen aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos que necesariamente tienen que ser ingeridos a través de la dieta. Y si nosotros no los consumimos, entonces se va a producir enfermedades carenciales. Pero aparte de estos aminoácidos esenciales, habíamos hablado también de otro tipo de aminoácidos no esenciales. Y estos aminoácidos no esenciales son no esenciales porque en nuestro organismo se van a convertir o se van a sintetizar, pero a partir de los aminoácidos esenciales, en un proceso que se denomina transaminación, es decir, la síntesis de nuevos aminoácidos. La síntesis de nuevos aminoácidos puede tener como molécula iniciadora el oxalacetato, pero también el alfa-cetoglutarato. Y si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de las enzimas, hemos visto que existen dos enzimas, las hermanitas, que son justamente la alanino-aminotransferasa, transfiere un grupo amino, llamada también alanino-aminotransferasa o transaminasa glutámico-pirúvica. Entonces, estas enzimas son justamente las que van a utilizar al alfa-cetoglutarato, que es un componente del ciclo de Krebs, para formar nuevos aminoácidos a través de un proceso que recibe el nombre de transaminación. Entonces, la síntesis de aminoácidos a través de procesos de transaminación utilizan alfa-cetoglutarato o utilizan oxalacetato como materia prima y se constituye en una fuente de aminoácidos no esenciales como el aspartato y el glutamato, que si bien no son sintetizados en el ciclo de Krebs, pero utilizan intermediarios del ciclo de Krebs para su síntesis. Se sintetizan a partir de intermediarios del ciclo de Krebs. Otro intermediario del ciclo de Krebs muy importante es la succinilcoenzima A. ¿Por qué es importante la succinilcoenzima A? Porque sirve como precursora para la síntesis de porfirinas. Y las porfirinas son moléculas muy importantes en la síntesis del grupo hemo. No nos olvidemos que el grupo hemo es un grupo prostético que se encuentra presente en la hemoglobina,
en la mioglobina, pero también se encuentra presente en los citocromos. Entonces, no solamente esta síntesis de porfirinas se va a producir en la médula ósea, también se produce en el hígado. Entonces, intermediarios metabólicos utilizados, provenientes del ciclo, utilizados para el metabolismo en situaciones especiales. Como podemos nosotros observar, hemos sacado oxalacetato para formar glucosa. Hemos sacado oxalacetato para formar aminoácidos. Hemos sacado alfa-cetoglutarato para formar aminoácidos. Hemos sacado del ciclo succinilcoenzima A para formar grupos hemo, para formar porfirinas. Estas reacciones reciben el nombre de reacciones catapleróticas. Estamos sacando, estamos quitándole al ciclo componentes. Pero no nos olvidemos que el ciclo de Krebs es indispensable para la vida de los organismos aeróbicos, para la vida de las células que necesitan, que utilizan al oxígeno para su metabolismo. Entonces, no podemos nosotros dejar al ciclo de Krebs sin estos componentes tan importantes. Por lo tanto, existen otro tipo de reacciones que reciben el nombre de reacciones anapleróticas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Son reacciones químicas que van a reconstituir, van a regenerar, en una palabra más sencilla, van a llenar esta deficiencia de oxalacetato. Van a reponer estos intermediarios metabólicos que han sido empleados en las reacciones químicas anteriores. Estas son las reacciones anapleróticas. Entonces, la función del ciclo de Krebs no puede interrumpirse porque los intermediarios se han salido de la mitocondria, porque los intermediarios han sido extraídos. Estos intermediarios tienen que ser repuestos y estas reacciones reciben el nombre de reacciones anapleróticas. Las de liberación de estos intermediarios se llaman reacciones catapleróticas. Entonces, las de liberación son catapleróticas y las de regeneración son anapleróticas. El principal o la principal reacción anaplerótica, la más importante, es la de regeneración del oxalacetato. Y aquí nosotros tenemos justamente cómo se produce la regeneración del oxalacetato. La regeneración del oxalacetato se produce a partir del piruvato. Y este piruvato puede ser formado, por ejemplo, a partir del lactato y el lactato a partir de la glucosa. Entonces, este piruvato, que ha sido formado en este caso a partir del lactato por acción de la lactato deshidrogenasa, el piruvato atraviesa. Esta reacción se produce en el citosol celular. Entonces, el piruvato atraviesa la membrana externa de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria, llega a la matriz mitocondrial y a través de una reacción catalizada por la piruvato carboxilasa, el piruvato se une al dióxido de carbono y forma oxalacetato. Entonces, de esta manera, estamos regenerando el oxalacetato consumido.
esta es una reacción anaplerótica. En cambio, las reacciones que producen la salida de los intermediarios metabólicos de la mitocondria se llaman reacciones catapleróticas. Muy bien. ¿Cuál es la estructura del ciclo de Krebs? El ciclo del ácido cítrico comienza a comprenderse en la década de 1930, cuando un estudioso conocido con el nombre de Hans Krebs propone un sistema circular de reacciones metabólicas. De ahí el nombre de ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se produce a nivel de la matriz mitocondrial y esta localización es muy importante desde el punto de vista metabólico, debido a que permite que se utilicen los intermediarios idénticos, pero con propósitos diferentes dentro y fuera de las mitocondrias. Así, por ejemplo, ¿qué pasa con la acetilcoenzima A? La acetilcoenzima A en la matriz mitocondrial es la molécula iniciadora del ciclo de Krebs. Pero en el citoplasma, es decir, aquí afuera, la acetilcoenzima A es utilizada para la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Entonces, de esa manera es que tiene una función muy importante dentro de la mitocondria y otra función también importante fuera de ella. No nos olvidemos que el ciclo de Krebs se desarrolla en la matriz mitocondrial y se ensambla con la cadena transportadora de electrones y a través de la cadena transportadora de electrones con la fosforilación oxidativa se libera, se genera ATP y moléculas de agua. Entonces es súper importante saber que todos estos ciclos energéticos se encuentran interrelacionados. ¿Cuáles son los aspectos destacados del ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una estructura formada, muy ingeniosa, obviamente, formada por 8 reacciones metabólicas. Aquí las tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reacciones metabólicas. No es necesario saber exactamente cuáles son esas 8 reacciones metabólicas. Cosas muy concretas son las que yo les voy a exigir que sí sepan. La primera reacción metabólica se produce a través de la oxidación del grupo acetilo de la acetilcoenzima A. Esa es la primera reacción metabólica. La oxidación del grupo acetilo de la acetilcoenzima A. Este grupo acetilo va a producir 2 moléculas de oxígeno. Y estas moléculas de oxígeno van a ser liberadas como dióxido de carbono. Entonces, la oxidación de la acetilcoenzima A produce 2 moléculas de oxígeno. Y estas moléculas de oxígeno se liberan en forma de dióxido de carbono. La oxidación de la acetilcoenzima A va a producir la reducción del NAD y del FAD. Y obviamente, cuando el NAD y el FAD se reducen, van a formar coenzimas reducidas. Tenemos al NAD reducido, 2 NAD reducidos, tenemos otro NAD reducido, tenemos 3 NAD reducidos y un FAD reducido. Entonces es importante
recordar que una oxidación produce reducciones. El ciclo inicia en este punto justamente con la condensación del oxalacetato al grupo acetilo para formar citrato. Y aquí nosotros tenemos la liberación de la coenzima A. Entonces, de la acetilcoenzima A, en realidad solamente una pequeña fracción, el grupo acetilo, es el que entra al ciclo de Krebs. Una vez que se produce toda la vuelta, cada ciclo metabólico nos va a regenerar oxalacetato. Y este oxalacetato es nuevamente el que cierra el ciclo. Si bien la molécula iniciadora es la acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima tiene que unirse a alguien. Y ese alguien es el oxalacetato. Y por eso es un ciclo, porque la acetilcoenzima A se une al oxalacetato, inicia el ciclo y al final se regenera oxalacetato. No se regenera acetilcoenzima A. Durante el ciclo se producen 3 reacciones químicas irreversibles. Por eso el ciclo siempre va en este sentido. ¿Sí? Algunas reacciones sí son reversibles, pero si nosotros hablamos del ciclo completo, el ciclo es irreversible. La primera reacción química es justamente la primera. El oxalacetato se une al grupo acetilo de la acetilcoenzima A para formar citrato. La segunda reacción exergónica, quiere decir con liberación de energía irreversible, es la del isocitrato al alfa-cetoglutarato y la tercera del alfa-cetoglutarato a la succinilcoenzima A. Estas 3 reacciones exergónicas que liberan energía hacen que el ciclo sea irreversible. Y estas reacciones están catalizadas por 3 enzimas diferentes: la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Cómo se regula, cómo se produce la regulación del ciclo? La capacidad que tiene el ciclo para generar energía para las necesidades celulares y la síntesis de intermediarios metabólicos están muy estrechamente ligados. Si bien son 2 funciones del ciclo, las 2 funciones están completa y estrechamente vinculadas. Por lo tanto, para que se regule el ciclo, para que el ciclo se produzca o se detenga, tenemos que tomar en cuenta factores que van a producir justamente estas regulaciones del ciclo. Por un lado, la disponibilidad de sustratos que formen acetilcoenzima A, es decir, los otros ciclos metabólicos que nos formen acetilcoenzima A. La necesidad de intermediarios metabólicos del ciclo y finalmente la demanda de ATP. ¿El organismo necesita ATP o no? Entonces, estos van a actuar, van a influir de manera directa sobre el funcionamiento del ciclo. Si bien la molécula de acetilcoenzima A es la molécula iniciadora del ciclo, es indispensable la presencia del oxalacetato. ¿De qué me sirve que exista acetilcoenzima A en exceso si esta acetilcoenzima A no tiene a quién unirse? Por eso es que es indispensable que además exista oxalacetato.
Por lo tanto, ¿qué pasaría si es que hay una deficiencia de oxalacetato? Por más de que exista exceso de acetilcoenzima A, el ciclo no inicia. Por eso, la primera molécula que regula el ciclo es el oxalacetato. Este proceso, por ejemplo, se va a producir como consecuencia, qué sé yo, de un ayuno prolongado. ¿Qué es lo que sucede en el ayuno prolongado? En el ayuno prolongado, lo que se va a producir va a ser un aumento. Cuando nosotros no consumimos alimentos, entonces disminuye la concentración de glucosa circulante porque se agotan las reservas de glucógeno en nuestro organismo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir un incremento a nivel de la degradación de grasas. Y el exceso de degradación de grasas va a producir un aumento en la concentración de acetilcoenzima A. Aumenta la acetilcoenzima A, se une al oxalacetato, inicia el ciclo, pero como falta glucosa, entonces este ciclo se va a bloquear aquí. Y este oxalacetato va a salir al citoplasma celular para formar glucosa a través de un proceso que se conoce con el nombre de glucogénesis. Entonces, en este caso, se va a producir un cambio a nivel de los intermediarios metabólicos del ciclo y este oxalacetato, en vez de continuar con el ciclo de Krebs, va a ser liberado hacia el citosol celular para iniciar la gluconeogénesis. ¿Y qué va a pasar con el exceso de acetilcoenzima A? Como ya no tiene a quién unirse, porque el oxalacetato está siendo liberado de la mitocondria al citoplasma, y a la acetilcoenzima A no le gusta quedarse solita, entonces la acetilcoenzima A se va a unir a otra acetilcoenzima A y esta a una tercera y nos va a producir cetogénesis, la liberación de cuerpos cetónicos. En esto se basa la famosa dieta cetogénica. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, cada día está más de moda la famosa dieta cetogénica. Se restringe el consumo de hidratos de carbono. ¿Con qué objetivo? Que empecemos a degradar lípidos. Y estos lípidos forman acetilcoenzima A. Pero como mi organismo no puede funcionar bien si le falta glucosa, entonces esta acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, forma oxalacetato y el oxalacetato es liberado para formar glucosa, para entrar al ciclo conocido como gluconeogénesis. El problema, que si esta dieta cetogénica no está controlada por un médico, el exceso de cuerpos cetónicos que se forman en nuestro organismo es tóxico. Cualquier molécula que se encuentre en exceso va a provocar daño. Por eso es que muchos pacientes que están realizando la dieta cetogénica se quejan de dolores de cabeza. Es el acúmulo de cuerpos cetónicos. Se quejan de náuseas, indisposiciones, incluso son capaces de vomitar estos pacientes.
como consecuencia del exceso de cuerpos cetónicos. Entonces, un regulador del ciclo es justamente el oxalacetato. Otro regulador del ciclo, también muy importante, es esta enzima llamada isocitrato deshidrogenasa. ¿Por qué es tan importante esta enzima? Esta enzima es importante debido a que cumple lo que se conoce con el nombre de una molécula, es una enzima, que va a producir, está sujeta a inhibición alostérica. Entonces, la isocitrato deshidrogenasa es una enzima que regula el ciclo y está sujeta a inhibición alostérica. Ya saben a qué se refiere la inhibición alostérica. ¿Y quiénes van a producir esta inhibición alostérica? El exceso de NAD reducido o el exceso de ATP. ¿Cuándo se inactiva la isocitrato deshidrogenasa? La isocitrato deshidrogenasa se inactiva como consecuencia de una dieta rica en carbohidratos y condiciones de reposo. Entonces, en este caso, vamos a tener una disminución de la demanda de ATP y un aumento a nivel de los intermediarios derivados de la degradación de los hidratos de carbono. Demasiada cantidad de hidrato de carbono está entrando a nuestro organismo, por lo tanto, aumentan los componentes resultados de esta degradación de todos los hidratos de carbono consumidos. Por lo tanto, se va a producir un incremento en la concentración de insulina que va a tratar de almacenar todo este exceso de hidratos de carbono y también se va a producir un aumento en los niveles de ATP y de NAD reducido. Entonces, como hay un incremento de ATP y NAD reducido, se bloquea esta enzima. Y al bloquearse esta enzima, porque hay demasiada cantidad de energía, entonces se bloquea el ciclo a este nivel. Aquí se bloquea. No se no se produce la conversión de isocitrato en alfa-cetoglutarato. Y por lo tanto, vamos a tener un aumento en la cantidad de citrato. Esta reacción es reversible. El citrato se convierte en isocitrato y el isocitrato en citrato. Pero esta reacción no es reversible. Por lo tanto, el bloqueo a nivel de la isocitrato deshidrogenasa va a producir un aumento de citrato. Y como hay demasiado citrato, el citrato sale al citoplasma celular, abandona la mitocondria y este citrato se convierte en grasa. Se produce la lipogénesis. Por eso es que cuando nosotros consumimos exceso de hidratos de carbono, pues estos se van a convertir en grasa. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Muy bien. Y para terminar, la energética del ciclo. Entonces, ya hemos explicado claramente qué es lo que sucede con la liberación de intermediarios metabólicos. Ahora, ¿cuál es la energética? ¿Por qué es tan importante el ciclo de Krebs para la síntesis de energía? Hemos indicado que durante el ciclo, cada molécula, una molécula de acetilcoenzima A, que produce una vuelta del ciclo, nos va a producir la liberación de ¿qué? Un NAD, dos NAD, tres NAD. Un FAD
y directamente un GTP que sabemos que se convierte en ATP. Muy bien, ahora este NAD, este FAD y este otro NAD se ensamblan con la cadena transportadora de electrones, con la cadena respiratoria de la mitocondria. Y sabemos que cuando el NAD ingresa a la cadena, lo hace a nivel del complejo 1. Y por cada NAD que ingresa, ¿cuántos ATPs se forman? Doctora, ¿3 ATPs? 3 ATPs. 3 ATPs. O sea, redondeando, ¿no? Porque en realidad se forman 2.5, pero vamos a redondear, ¿sí? En toda la literatura se redondea a 3 ATPs. Entonces, el primer NAD que ingresa a la cadena transportadora de electrones produce 3 ATPs. El segundo NAD ingresa a la cadena transportadora de electrones y forma otros 3 ATPs. Y el tercer NAD forma otros 3 ATPs. Muy bien. El FAD ingresa a nivel del complejo 2. ¿Cuántos ATPs forma? Doctora, 1.5, pero redondeando sería 2. Correcto. El FAD forma 1.5, pero redondeando serían 2. Entonces, el FAD forma 2 ATPs. Muy bien. Entonces, 3 ATPs más 3 ATPs, 6. 6, Más 2, 8, más 3. 11. ¿Y por qué hemos dicho que la energética total de la cadena respiratoria de la mitocondria son 12 ATPs? Por la liberación de GTP, doctora. Por la liberación del GTP. Aquí está. Este GTP se convierte en ATP. Por lo tanto, una acetilcoenzima A en un ciclo, en una vueltita del ciclo de Krebs, libera 12 ATPs. ¿Está comprendido de dónde salen los 12 ATPs? Sí, doctora. Muy bien. Y para terminar, las vitaminas desempeñan roles vitales. 4 vitaminas que intervienen en el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son? Si bien las vitaminas por sí solas no son energéticas, las formas activas permiten el transporte de electrones a través de la cadena y finalmente la liberación de energía. Por un lado, la riboflavina. Forma activa la coenzima dinucleótido de adenina y flavina. Ya sabemos, es una coenzima que acepta y dona electrones, tanto en el ciclo de Krebs como en la cadena respiratoria de la mitocondria. La niacina, vitamina B3, la forma activa, dinucleótido de adenina y nicotinamida. También acepta y libera electrones, formas reducidas y oxidadas que al final intervienen y son muy importantes en el ciclo de Krebs. La tiamina, si bien no la hemos mencionado directamente, la tiamina actúa a nivel del alfa-cetoglutarato y se encuentra en forma de fosfato de se me ha ido. De tiamina pirofosfato. De pirofosfato de tiamina. Entonces, en esta forma, en forma de pirofosfato de tiamina,
actúa a nivel del alfa-cetoglutarato. La tiamina es la vitamina B1. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos al ácido pantoténico, la vitamina B5. La forma activa de la vitamina B5 es la coenzima A. Y esta coenzima a través de reacciones de esterificación, se va a acetilar, se va a unir al acetilo y va a formar la acetilcoenzima A, molécula iniciadora del ciclo de Krebs. ¿Dudas, chicos? ¿Está comprendido ciclo de Krebs?